Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del estudio de la asignatura tributaria 2, lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias. Eh, ya había anticipado que en esta parte íbamos a trabajar el tema de la depreciación, sus efectos tributarios, pero también íbamos a hablar de lo que tiene que ver con la renta por recuperación de la depreciación. Entonces, voy a compartirles acá la pantalla y vamos a iniciar. Lo primero, haciendo un breve recorderis de lo que dispone el artículo 128 con respecto a la deducción, o más bien a la posibilidad de deducir la depreciación. El artículo establece lo siguiente: para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los obligados a llevar contabilidad podrán deducir cantidades razonables por la depreciación causada por el desgaste de los bienes usados en negocios o actividades productoras de renta. Esto tiene que ser equivalente a la alícuota o a la suma necesaria para amortizar la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan prestado servicio en el año o periodo gravable. Pues este artículo, digamos, nos permite rescatar varios apuntes importantes, y el primero de ellos, sin duda alguna, es que la posibilidad de deducir la depreciación está limitada solo a los contribuyentes que están en esta categoría o con esta distinción de obligados a llevar contabilidad. Lo segundo es que la depreciación es voluntaria para efectos tributarios, ¿sí? Pronto para efectos fiscales no lo es, perdón, para efectos contables no lo es, porque es una obligatoriedad establecida en la NIT 16 y en la sección 17, dependiendo si estamos hablando de empresas del grupo 1, empresas del grupo 2, pero tributariamente el artículo 128 deja ver que quien quiera deducir la depreciación lo puede hacer, y quien no, sencillamente mantiene el costo de sus activos fijos. Lo tercero es que los activos que yo puedo someter a depreciación y luego de ello deducir el importe de dicha depreciación deben ser activos que estén contribuyendo a la generación de ingresos susceptibles de impuesto de renta. ¿Sí? Aquí lo dice claramente, deben estar vinculados a actividades productoras de renta. Y lo último, se debe respetar el valor residual y la vida útil de dichos bienes, y para ello tendremos que dar un salto al artículo 137, que es un artículo que limita la depreciación para que no sea excesiva. Pero en resumidas cuentas, entonces, la depreciación está habilitada solo para quienes estén obligados a llevar contabilidad. Es en todo caso optativo o voluntario, siempre y cuando los activos que pretendamos someter a depreciación estén vinculados a las actividades productoras de renta, ¿sí? Y finalmente debemos respetar los términos de vida útil establecidos en el estatuto tributario, y para eso les decía, vámonos al artículo 137. Nos dice: para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, las tasas por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando no se excedan las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. Vemos entonces cómo el artículo 137 dice, bueno, la depreciación se va a ceñir a lo que la norma contable diga, pero te voy a colocar un tope máximo de depreciación anual, y lo vemos acá, va desde el 2,22% para las construcciones y edificaciones, ¿cierto? Y hay hasta un 20% en este caso, que es para los equipos de comunicación. Entonces, aquí tenemos los dos extremos, ¿no? Los activos que se deprecian, digamos, en una mayor cantidad de tiempo de plazo, y los activos que se deprecian más rápidamente. ¿Listo? Los primeros son las construcciones, que se deprecian un 2,22% al año. Si tú haces la operación de dividir 100% entre 2,22, te va a dar algo así como 45 años. Quiere decir que cada año tú vas descontando el 2,22, y hasta completar 45 años estarías llegando al total
del valor depreciado del 100%. En cambio, si estás hablando de un equipo de computación, un equipo de comunicación, pues por su naturaleza son activos que se deprecian mucho más rápido y el límite que se ha interpuesto por medio del artículo 137 es del 20% anual. Si haces el mismo ejercicio de dividir 100 entre 20, te va a dar 5, es decir, que en 5 años terminarías de depreciar porque en cada uno de estos 5 años estarías posibilitado para deducir el 20%. Entonces, ya tenemos claro cómo opera la depreciación para efectos tributarios y también hemos visto entonces con el artículo 137 cuáles son los límites que el estatuto tributario me permite para efectos fiscales. Hay que aclarar que para efectos contables no existe tal cosa como límites en los porcentajes a depreciar. Pues bien, aquí he preparado este pequeño caso para de pronto recordar un poquito este tema de los conceptos básicos que giran en torno a la depreciación y la idea pues es que los comencemos a desarrollar. El caso 1 plantea lo siguiente. A 31 de diciembre del 2022, la sociedad comercial Villazón y Asociados SAS posee dentro de sus activos los siguientes elementos. Tenemos entonces un terreno, un vehículo y algunos computadores. El terreno fue adquirido por 630 millones, el vehículo 150 y los computadores 18 millones de pesos en estas fechas que se indican a continuación. Y para cada activo hay una estimación de valor residual, bueno, excepto para el terreno y pues ya más adelante explicaremos por qué. Por lo pronto, permítanme recordarles que cuando hablamos de costo de adquisición, no solamente debemos entender que se incluya el precio que pagamos por el activo, sino también todos los demás costos directamente atribuibles y necesarios para darle condiciones de uso al activo. Entonces, vamos a comenzar a hacer el cálculo de esta depreciación. Aquí me dice, calcule el monto máximo a deducir por concepto de depreciación para la declaración de renta del año, bueno, aquí sería del año 2022. Vamos a trabajar 2022, que es el año que estamos declarando en este año 2023. Pues bien, entonces, arranquemos con el terreno. Bastante sencillo, simplemente recordar que el terreno, por su naturaleza, no se considera un activo depreciable. Así que no hay que calcular depreciación para el terreno. Si aquí vamos a colocar importe depreciable, tenemos que decir que es de 0. ¿Sí? 0 pesos. Bueno, vámonos al vehículo. El vehículo fue adquirido en 150 millones de pesos. Tiene un valor residual del 10%. Recordemos que el valor residual es la parte del costo del activo que no se somete a depreciación porque corresponde a ese monto que yo estimo que al final de la vida útil pueda recuperar con la venta del activo. Así que de los 150 millones, yo voy a depreciar únicamente el 90%. En este caso serían 135 millones. Y para el equipo de cómputo, que se compró en 18 millones, también tenemos un valor residual del 10%, es decir, 1.800.000. Entonces nos queda un importe depreciable de 16.200.000. O sea que este importe depreciable es el monto del costo del activo que se va a someter a depreciación. Aunque hay diferentes métodos de depreciación, el más utilizado es el de línea recta, que consiste en dividir de forma uniforme y constante el importe depreciable a lo largo de la vida útil. Esto bajo el supuesto de que los activos se deprecian durante cada mes, durante cada año, en la misma proporción, indistintamente a los ritmos de trabajo o a los patrones de consumo que puedan llegar a experimentar. En otras palabras, sea que se trabaje mucho, sea que se trabaje poco, el valor de la depreciación va a ser la misma. Ahora, es necesario entonces identificar cuál es la vida útil del activo. Y como estamos trabajando la depreciación para efectos tributarios, entonces tendremos que irnos al artículo 137. Para el vehículo, ¿sí? Identificamos acá flota y equipo de transporte terrestre
que lo máximo que me puedo deducir es un 10% anual. Eso quiere decir entonces que la depreciación del activo se va a completar en un término de 10 años. Si en cada año depreciamos el 10%, en 10 años ya completaríamos el 100%. Entonces, la vida útil en este caso serían 10 años. Serían 10 años. Y para los computadores, ya habíamos visto, el artículo 137 nos dice que es el 20%. Entonces, quiere decir que son 5 años. Recuerda que la operación es dividir el 100% entre lo máximo que me puedo deducir por año. Entonces, en el caso del vehículo me dará 10, en el caso de los computadores me arrojará 5 años. Ya tengo entonces identificados cuál es el importe depreciable y la vida útil de cada activo. Entonces, es cuestión de, vamos a colocar aquí, es cuestión ahora de colocar el valor de la depreciación anual, ¿sí? Por año, ¿cuánto puedo depreciar de ese activo? Entonces voy a tomar el importe depreciable y lo voy a dividir entre la vida útil. ¿Listo? Bueno, en este caso, para que no nos vaya a arrojar un error la fórmula, porque hay unos caracteres alfanuméricos, vamos a solucionarlo de esta forma. ¿Listo? El terreno pues da 0 por las razones que ya les comenté. Y al hacer la división, entonces tengo que para el caso del vehículo, ¿sí? Si la vida útil es de 10 años, entonces los 135 millones lo divido entre 10 y ya sé que cada año puedo deducirme 13 millones 500, siempre y cuando el activo se haya utilizado durante todo el año, por supuesto. Y en el caso del computador o de los computadores, de los 18 millones vamos a someter a depreciación 16,200 dentro de un término de 5 años, quiere decir que cada año estaríamos hablando de una cifra de 3,240,000. Entonces, ya este sería el valor de la depreciación anual que yo podría descontarme en mi declaración de renta del año gravable 2022. ¿Por qué puedo descontarme todo ese valor? Porque los activos estuvieron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Así que este sería el valor a deducir, valor a deducir en declaración de renta del año gravable 2022. ¿Listo? Pues si el activo se hubiese vendido a mitad de año, tendría que hacer la proporción porque no podría deducirme el monto total de un año, siendo que el activo tan solo estuvo bajo mi control, bajo mi dominio, en un término inferior. Ahora, también me resulta necesario calcular cuál es el monto de la depreciación acumulada a 31 de diciembre. Recordemos que este valor a deducir sería el que yo, a través de un asiento contable, ¿cierto? Sería como el código, el nombre de la cuenta, y por acá tendríamos el débito y el crédito. Pues, el asiento para la depreciación sería más o menos este. Gasto por depreciación y podríamos separarlo, ¿no? Podríamos colocar el del vehículo y por acá depreciación acumulada en la 1592. ¿Vale? Entonces, vamos a encerrar acá. Aquí vamos a colocar sumas iguales. Y ya tenemos ahí una ilustración de cómo debe quedar la depreciación de los vehículos de todo el año. Insisto, esto lo hago así porque en todo el 2022 el activo estuvo bajo el control de la empresa. Este sería el valor de la depreciación del gasto anual y eso se va acumulando en la cuenta 1592. Lo mismo entonces tendríamos que hacer para la depreciación de los computadores. Tendríamos en este caso un valor un poquito más bajito.
¿cierto? Pero estaríamos hablando de algo como esto. Ese sería el asiento y esta sería la ventaja de la depreciación, ¿no? Esta sería la ventaja, que tengo un gasto que lo puedo deducir, con eso disminuyo mi utilidad o renta líquida y por lo tanto también debe disminuir el monto del impuesto. Esa sería la ventaja. La desventaja es que esta depreciación acumulada también va causando un efecto negativo en el valor del activo. Así que si más adelante yo decido vender el activo, debo tener en cuenta que esa depreciación ya ha venido disminuyendo anualmente el monto del activo. Entonces, al tener un costo menor, la utilidad en esa eventual venta tendría entonces que incrementarse, ¿no? Entonces, sería como el efecto contrario, el efecto contraproducente de la depreciación de los activos fijos. Pero por lo pronto, esta sería la primera respuesta a lo que nos consultan, cuál es el monto máximo a depreciar, y tenemos una breve ilustración de lo que es el asiento para registrar la depreciación, y aquí vemos cómo aparece entonces el gasto que se puede incluir en la declaración de renta. Ahora, si quisiera calcular cuál es el monto acumulado de toda la depreciación desde que se compró el activo hasta el 31 de diciembre del 2022, pues tendría que calcular el número de días transcurridos hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular, aprovechando que tengo aquí la herramienta Excel, cuántos días han transcurrido desde cada una de las fechas de adquisición. Bueno, para el tema del terreno sería inoficioso hacerlo, ya que el terreno no se va a depreciar. Entonces, ya con esto puedo calcular el valor de la depreciación acumulada a 31 de diciembre del 2022. ¿Cómo lo hago? Entonces, tomo el valor de la depreciación anual. Repito, para el terreno no, ni siquiera nos vamos a desgastar, vamos a hacerlo de una vez con el vehículo. Tomo el valor de la depreciación anual, lo divido entre 360 para que me quede un valor diario y multiplico por el número de días transcurridos desde la fecha que se compró el activo hasta el 31 de diciembre del 2022, dándome como resultado los siguientes valores. Entonces, repito la fórmula. Tomo el valor de la depreciación equivalente a un año, lo divido entre 360 días, con lo cual estaría haciendo la conversión de depreciación anual a depreciación diaria. Y finalmente multiplico el valor de la depreciación diaria por toda la cantidad de días que han transcurrido desde la fecha que se compró el activo hasta el 31 de diciembre. Entonces, con estos valores, por último, ya puedo saber cuál es el valor neto del activo, ¿no? El valor neto no es otra cosa más que el costo de adquisición menos la depreciación acumulada hasta la fecha. ¿Sí? La depreciación acumulada no solo incluye el año 2022, que sería el último año, el año más reciente, sino todas las depreciaciones que se fueron cargando en cada uno de los años del activo. En el caso del vehículo, como se compró en el 2020, entonces esa depreciación acumulada que está en 41 millones de pesos es el resultado de sumar la depreciación del 2020, la del 2021 y la del 2022. ¿Sí? En el caso de los computadores serían 6 meses del 2021 y 12 meses del 2022. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña modificación porque cuando se suele hacer el cálculo de la depreciación, se suele trabajar con meses comerciales, es decir, con meses de 30 días cada uno. Entonces, para eso, y si estás utilizando el Excel, puedes trabajar con la fórmula días 360. Ahí utiliza, o más bien digitas la fecha inicial, que sería la fecha en la que se compró el activo, y la fecha final, que queremos, hasta donde queremos hacer el cálculo, que es a 31 de diciembre del 2022. Eso, pues, si te das cuenta, te va a disminuir un poquito el número de días, pero
Es mucho más fácil hacer el cálculo con meses comerciales. Así que si estás haciendo el comparativo de lo que arroja el Excel con lo que vas a hacer de forma manual, muy seguramente te va a convenir que se haga a través de esta forma, con la opción de días 360. Bueno, en el siguiente caso, lo que se quiere abordar es la renta por recuperación de depreciación. ¿Sí? Y para eso tendríamos que remitirnos al artículo 196 del estatuto. Dice que la utilidad que resulte al momento de la enajenación, es decir, la venta de un activo fijo depreciable, deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de la deducción. Esto, la verdad, no es muy fácil de digerir a la primera, así que, pues, por supuesto, con un ejercicio trataremos de hacerlo un poco más fácil. Coloquemos el activo número 1. En este caso sería el terreno. Con el terreno no tenemos ningún tipo de inconveniente porque el terreno tiene un precio de venta de 80 millones y tiene un valor en libros que no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque los 630 millones de pesos por los que se compró no son influenciados por la depreciación, ya que el terreno no se deprecia. Así que él va a mantener sus 630 millones, bueno, a menos que haya un tema de revaluación o de deterioro, pero en este caso no les mencioné nada al respecto. Así que se entiende que el costo del activo para la fecha de la venta, que es 31 de diciembre, vamos a ser explícitos aquí con la fecha, el día 31 de diciembre del 2022, sigue siendo 630 millones. Esto quiere decir entonces que esta utilidad que se nos está generando es de 170 millones de pesos. Ahora, hay que preguntarnos en este caso si esto corresponde a una ganancia ocasional. Recordemos que la venta de activos fijos, para que se considere ganancia ocasional, el activo fijo debe estar en posesión de la empresa como mínimo 2 años. Vemos que el terreno se viene teniendo desde el 2018. Si se vende en el 2022, claramente ya se cumple con ese lapso de tiempo, que es de 2 años, entonces es una ganancia ocasional. Entonces, tendríamos que declarar un ingreso por ganancias ocasional de 800 millones, un costo por ganancias ocasionales de 630, nos quedaría una utilidad por ganancias ocasionales o ganancias ocasionales gravables de 170. Así que la tarifa del impuesto sería del 10%. Recuerden que para el año gravable 2023 la tarifa de ganancias ocasionales por venta de activos fijos se incrementó del 10 al 15%. Y con ello el valor del impuesto entonces para este primer activo serían 17 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos el primer caso, la primera venta de el activo fijo número 1, que es el terreno. Pasemos ahora a la segunda venta, el activo fijo número 2, sería el vehículo. Lo estamos vendiendo por un importe de 120 millones. El valor en libros, entonces, que arrancó en 150 el día que se compró, que fue el 1 de enero del 2020, ya no está en 150, ya está en 109 nada más porque tiene 40 millones 500 mil pesos de depreciación acumulada. ¿Sí? Entonces, nos queda una utilidad de 10 millones 500. Quiero que observen que a la hora de calcular la utilidad en la venta de un activo fijo, no se hace el comparativo con el costo histórico, sino con el valor en libros en la fecha en la que se está concretando la venta. Entonces, por supuesto que ahí cobra relevancia la depreciación que se haya causado. En este caso nos preguntamos, ¿es ganancia ocasional? Bueno, vemos que sí, porque el activo viene desde el 2020, entonces ya le habrá transcurrido 2020, 2021 y 2022, 3 años,
Entonces, claramente es ganancia ocasional. Y la tarifa del impuesto sería el 10%, daría 1.050.000. Pero, y es aquí donde viene el artículo 196 a entrar en el juego. Nos dice que cuando se vende un activo fijo, la utilidad que se genere en primera instancia se tiene que ir como renta por recuperación de la depreciación. Esto es algo que no aplicamos en el terreno porque en el terreno no hay depreciación. Pero en el activo, en el segundo activo, que es el vehículo, sí. Entonces, aquí hay que preguntarnos, bueno, de esta utilidad que se está generando de 10.500.000, ¿cuánto se le puede atribuir a la recuperación de la depreciación? En otras palabras, ¿con cuánta depreciación nos hemos beneficiado, ¿sí? Deducido por depreciación. De la depreciación acumulada, la que nos va a dar la respuesta en este caso, de este activo, ha sido 40.500.000. Entonces lo que me está diciendo el artículo es, mira, como te estás ganando 10.500.000, yo eso no lo considero ganancia ocasional todavía. Para mí, esos 10.500.000 es apenas una recuperación de los 40.500.000 que tú ya te has venido deduciendo a lo largo de estos 3 años que has tenido el activo. Así que, como tal, la renta por recuperación de la depreciación, van a ser todos los 10.500.000. No alcanzamos a recuperar los 40.500.000, pero por lo menos alcanzamos a recuperar 10.500.000. Ahora, ¿hay ganancia ocasional en este caso? Pues no, porque toda la utilidad se concentra en la recuperación de la depreciación. Para que se hubiese generado una ganancia ocasional, el valor de la venta tendría que estar por encima de los 150 millones. No sé, supongamos que se haya vendido en 200 millones de pesos el activo, la utilidad sería 90 millones y en este caso, como la utilidad supera la depreciación que nos hemos deducido durante todo este tiempo, los primeros 40.500.000 serían renta por recuperación de la depreciación y los 50 millones restantes, ¿sí?, serían una ganancia ocasional. Una ganancia ocasional gravable. Sería 90 menos lo que vamos a registrar acá. Entonces, eso es lo que en resumidas cuentas nos está diciendo el artículo 196. Que cuando tengamos una utilidad no lo llevemos de inmediato hasta acá a esta parte de ganancias ocasionales de una vez, sino que primero imputemos la parte que corresponda a la recuperación por la depreciación. En este caso, pues como trabajamos una venta a 200 millones de pesos el activo, se alcanza a recuperar la depreciación y se genera una utilidad por ganancia ocasional. Lo más importante que debes tener en cuenta en un caso como esto, donde se da una renta por recuperación de la depreciación y al mismo tiempo se da una ganancia ocasional, es que esta renta por recuperación va a pagar impuesto con una tarifa del 35%, porque está grabada como renta ordinaria. En cambio, esta ganancia ocasional está grabada al 10%. Entonces, esa es la gran diferencia, porque aquí el impuesto va a ser mucho más alto. En este caso tendríamos un impuesto de 14 millones de pesos para la renta por recuperación de la depreciación. Mientras tanto, para la parte de la ganancia ocasional, el impuesto va a ser de 5 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, este es el tema que gira en torno a la renta por recuperación por depreciación. Es una manera de devolverle a la DIAN ese beneficio que obtuvimos durante los años en los cuales imputamos el valor de la depreciación, porque se nos permitió deducirlo y con eso bajar el impuesto de cada uno de esos periodos, pero ahora que vendemos el activo y que logramos recuperar su costo total,
incluso sobrepasar el monto en libros y el valor inicial del activo. Entonces nos dicen, bueno, devuélveme el beneficio tributario que obtuviste con el gasto por depreciación, pagándome a la misma tarifa de renta ordinaria, que bueno, ya en nuestro caso va en el 35%, sobre ese monto que corresponda a la recuperación de la depreciación. Ya lo que exceda esta recuperación de la depreciación, sí va a tributar a el 10% por ganancia ocasional. Si le echamos un vistazo al formulario para finalizar, ¿dónde tendrían que ir reportados estos activos? Acá. Este es el formulario 110 que trabajaría una persona jurídica o una persona natural no residente. Entonces, en este caso, vámonos a las ganancias ocasionales, ¿sí? Que están acá entre las casillas 80 y 83. Entonces, ¿qué tendríamos que reportar nosotros en estas casillas de la 80 a la 83? Entonces, tendríamos que reportar, mucho cuidado, en el ingreso por venta van los 200 millones, en el costo del activo van los 109 millones 500 mil. Bueno, aquí no me va a dar. Vamos a trabajarlo aquí con un cuadro de datos mejor, de texto. Entonces tenemos 200 millones en el ingreso por venta. Aquí, traemos acá los 200 millones. ¿Cierto? En el costo vamos a reportar los 109.500, son lo que van aquí. En ganancias no grabadas o exentas, vamos a reportar lo que no va a quedar como ganancia ocasional, sino como renta por recuperación de la depreciación, que serían 40.500.000. ¿Tá? Y finalmente, lo que va a quedar como ganancia ocasional gravable, ¿sí? En este caso, serían 50 millones de pesos. Y sobre estos 50 millones de pesos, entonces vamos a pagar o vamos a tributar al 10% o al 15% según el año, pero si es 2022 sería el 10%, y pagaríamos un impuesto de 5 millones. Pero ¿qué va a pasar entonces con estos 40 millones que restamos de la sección de ganancias ocasionales? No quiere decir que no vamos a pagar impuestos sobre ellos. Ese valor lo vamos a reportar en el formulario acá en la casilla número 70, llamada renta por recuperación de la depreciación. ¿Sí? Vamos a sacarle acá un pequeño pantallazo a esto. Vamos a pegarlo acá también. ¿No? Y simplemente acá en esta parte del formulario vamos a reportar estos mismos 40.500.000. ¿No? Los vamos a llevar acá a la casilla número 70. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, esta casilla número 70 va a incrementar el valor de la renta líquida. ¿Sí? O sea, este valor que tú coloques aquí inmediatamente va a incrementar el valor de la renta líquida, y sabemos nosotros que el valor de la renta líquida en últimas termina siendo la base del impuesto. Entonces, a la utilidad que se nos genere por la diferencia entre el ingreso, el gasto y el costo, vamos a sumarle esta renta por recuperación
y esa sería entonces la base para calcular el impuesto de renta, ¿vale? Abre, profe, es que sientan un momentico. Entonces, serían entonces esos 40.500.000 los que terminarían añadiéndose a la renta líquida y por eso aquí les indico que se tiene que tributar al 35%. Entonces, aquí hay un último archivo, o más bien hay una última venta que pues la dejo como trabajo autónomo para que la puedan ir desarrollando y en la sesión de clase presencial pues estaríamos revisándolo. Entonces, lo importante acá es que la renta por recuperación, entendamos que se nos va a la sección de renta ordinaria a la tarifa de renta ordinaria, 35%, y que no puede quedar en los dos. Por eso vemos que en la sección de ganancias ocasionales se excluye, porque si no estaríamos pagando la doble. En una primera instancia al 35% y en una segunda instancia al 10%. Listo, entonces no nos resta sino hacer algunos talleres más de práctica, pero por lo pronto vamos a dejar hasta allí. Espero que el video les haya servido de mucho. Hasta una próxima ocasión.